¿Un escritor nazi en la revista Nexos? Sin embargo, .mx, pluma Héctor Alejandro Quintanar. El 2 de agosto pasado, la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, publicó un artículo firmado por Ezra Shabot, titulado Genocidio. En él, el autor pretende poner en duda que sea ese crimen del título de su libelo el que hoy se perpetra en contra del pueblo palestino. No es la primera vez que esto se hace, pero la novedad del texto recae hoy en que rebasa límites que no pueden pasar desapercibidos. Cuando algún autor o autora, sobre todo desde octubre del 2023 a hoy, pretende negar que exista un genocidio en Gaza, lo hace con la trampa de llevar una atrocidad meramente al terreno de los conceptos, y ni siquiera se hace esto para tratar de entender la atrocidad y con ello buscar resolverla, sino más bien para cambiarle el nombre y con eso restarle gravedad, o a veces para legitimarlo. Los que niegan el genocidio en Gaza, entrampados en una presunta discusión conceptual, en el fondo parecen querer quedar bien con su conciencia, al reducirle responsabilidades al ejército invasor colonialista y asumir que hay acciones criticables en la decisión de Israel, pero nada más, porque el sufrimiento y las muertes por ese ejército desatadas son inevitables en cualquier guerra. Los que niegan el genocidio en Gaza, pues, parecen recurrir a un autoengaño semántico para quedar bien consigo mismos, cuando cierran los ojos ante lo que está plenamente documentado por todos lados y que desde hace tiempo está fuera de toda discusión. Todas las instituciones serias, el informe independiente de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, la Relatora Especial de Palestina, coincide plenamente en que el crimen inenarrable que comete Israel hoy en Palestina, luego de evaluar la evidencia, no es otra cosa que un genocidio. Pero el artículo de Shabot tiene una particularidad. El tipo no parece querer negar el genocidio para estar bien con su precaria conciencia y seguir sintiéndose bueno a pesar de negar acciones innegables de criminales. Más bien, el señor Shabot da un giro que parece tener otros perversos fines, si bien su texto está pletórico de mentiras siniestras. Aquí solo vamos a desmontar algunas de ellas. 1. Shabot dice Shabot inicia su texto con el dicho de que hoy muchos banalizan el término genocidio, al aplicarlo a situaciones que no lo ameritan porque no tienen una intención sistemática de exterminar a toda una población. Media línea después, el tipo se traga sus palabras porque banaliza al mismo tiempo y el mismo concepto cuando acusa que el atentado de Hamás el 7 de octubre del 2023 es genocidio, cuando la evidencia actual indica que Israel tenía información preventiva al respecto, que decidió ignorar y que el ataque único se dio en una franja cercana a la ilegítima ocupación territorial israelí. 2. En su texto, el señor Shabot dice, textualmente, sin matices de ningún tipo, que cuando ocurrió ese ataque, la franja de Gaza lo celebraba. Así lo planteó, insinuando que todos los gazatíes celebraron sin excepción. En ese momento había poco más de 2 millones de gazatíes vivos en la zona. Dudamos mucho que el señor Shabot haya ido a contar uno a uno cuántos celebraron el hecho para de ahí poder hacer una generalización abusiva que, en el fondo, implica decir que al celebrar tal atentado, todos los gazatíes, hombres, mujeres y niños, se merecen la reacción criminal del ejército israelí que vino después. 3. Quizá la mentira más grande entre las muchas que escupe el señor Shabot está la de decir que en Gaza hay alrededor de 50,000 personas muertas. Poco importa que el autor trate de matizar o fingir ética al aceptar que entre esos miles puede haber inocentes. Lo resaltable es lo siguiente. En octubre del 2024, es decir, hace ya casi 2 años, la prestigiosa revista científica The Lancet expuso que en Gaza había 75,000 personas asesinadas en las acciones invasoras del ejército Israel.
Pero ojo, la cifra de 50.000 aparece exclusivamente como resultado de los registros de los asediados sistemas de salud gazatíes. Las muertes aún no registradas de personas en escombros, desaparecidas o fulminadas, podrían hacer que la cifra fuera de 76.000 muertos. Y de ese conteo hoy han pasado ya 22 meses. Miremos un ejemplo. El 5 de agosto pasado fueron sepultados 112 niños gazatíes hallados en los escombros y que escapan a la estadística mortuaria de The Lancet. En suma, es previsible que la cifra de muertes sea mayor a 76.000. A eso añadamos el hecho de que 80% de los asesinados son civiles y en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores. Pero lo más grave de todo es que el señor Chabot crea que reducir mañosamente la cifra de muertos le quitará lo grave a la situación. Aunque el número de 50.000 asesinados que usa el miserable panfletista fuera real, tendría que ser más que eficiente y suficiente para tenerlo asqueado y denunciado a tal atrocidad. Pero no es así, y las intenciones reales del sujeto se aclaran cuando observamos su siguiente mentira. 4. En una parte de su texto, el libelista sin escrúpulos dice textualmente lo siguiente: entre los muertos encontramos desde miles de combatientes fundamentalistas hasta civiles inocentes, pasando por menores transformados en yihadistas, o sea, en mártires en potencia, dispuestos a morir para llegar así al paraíso islámico. El señor Chabot está abiertamente justificando el asesinato en masa de menores, así como los nazis usaban eufemismos malévolos para solucionar como solución final, para referirse a un exterminio. El señor Chabot emplea palabras como menores para evadir decir niños y los acusa de mártires en potencia para evitar decir lo que realmente piensa de esos niños, y es que estos son terroristas del futuro. No hay forma de justificar esta vileza. Cuando alguien piensa que es válido o entendible o esperable asesinar infantes para evitar lo que hagan en el futuro, es un punto de no retorno. Quizás quien lo cruza se exhibe como un nazi. 5. Como corolario a las bajezas originales del señor Chabot, concurre un par más. En su libélulo nauseabundo, el señor Chabot concluye que la eliminación de la entidad judía conlleva la eliminación de la vida judía. Así, el autor confunde judaísmo, una cultura milenaria y diversa, con Estado de Israel, enclave colonial y abusivo de apenas poco más de 70 años, a cuya existencia, por cierto, también se oponen amplias corrientes judías, tanto por razones culturales, religiosas, como la del judío, que es un pueblo diverso y cosmopolita que no requiere de un Estado, como la de los sectores humanistas e ilustrados, de esa cultura que denuncia las atrocidades sistemáticas y coloniales que comete desde su fundación ese enclave. Parte 1.